Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 juveniles que Gallardo tiene pensado explotar durante este 2025. Es cierto que durante lo que ha sido el inicio de esta segunda etapa del muñeco como DT, todavía no se ha visto una gran producción en lo que respecta a las divisiones inferiores del club. El hecho de haber llegado a mediados del año pasado y con el objetivo próximo y rápido de tener que poner la cabeza en los octavos de final de la Conmebol Libertadores, lamentablemente hizo que el muñeco no priorizara a los juveniles en ese entonces. Sin embargo, en este 2025 la cuestión ha cambiado totalmente. Es cierto que la mayoría de los jugadores, por no decir todos los que voy a nombrar, ya han debutado en primera e inclusive algunos tienen cierta cantidad de partidos. Sin embargo, por lo pronto ninguno está 100% afianzado en primera y el objetivo es que en este 2025 cada uno de ellos ya tenga su lugar asegurado. Obviamente que el muñeco no le asegura, valga la redundancia, el lugar a nadie, pero en base a los rendimientos de cada uno de los jugadores pueden obviamente tener su consistencia ya sea en el 11 titular o por lo menos en el banco de suplentes siendo uno de los primeros cambios. Voy a estar hablando puntualmente de 4 jugadores que obviamente el hincha de River ya conoce, pero que tienen que saber exactamente cuál es la actualidad de cada uno de ellos y qué es lo que pretende el entrenador con vistas a estas joyas del club en este 2025. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el más conocido de todos, porque Franco Mastantuono es para muchos la gran joya riverplatense del momento. Obviamente le ha jugado en contra de cara a lo que va a ser este 2025 no haber desarrollado la pretemporada con el primer equipo de River. Recordemos que el futbolista en cuestión, junto con otros jugadores de las divisiones inferiores del más grande, forma parte del Sudamericano Sub-20 con la selección argentina que se llevó a cabo en Venezuela. Inclusive también hay otra cuestión más de cara al futuro que le podría llegar a jugar en contra en River puntualmente. No digo lo que respecta a su carrera, porque jugar con el combinado nacional juvenil siempre es algo importante, sobre todo cuando tenés un rendimiento bueno, pero entre septiembre y octubre, como la albiceleste consiguió el objetivo de clasificar al Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile, posiblemente River tampoco lo tenga. Así que estos próximos 3 meses de marzo, abril y mayo, y sobre todo el Mundial de Clubes de la FIFA, serán un lugar donde el pibe tendrá que desarrollar sus mejores cualidades como para que verdaderamente veamos a un Mastantuono romperla con la camiseta de River. El año pasado apenas llegó Gallardo, empezó siendo titular. Recordemos que estuvo desde el arranque en el duelo de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores cuando River derrotó 1-0 a Talleres en Córdoba con gol de Paulo Díaz. Sin embargo, después de a poco empezó a perder su lugar en el 11, dejó de ser titular en un momento, sobre todo cuando llegó Maxi Meza, que era uno de los refuerzos que sí o sí quería el muñeco a mediados del año pasado. Y si bien es verdad que el chico no quedó olvidado, porque de hecho una vez River quedó eliminado con Atlético Mineiro, le quedaban 8 partidos para disputar en el 2024, todos correspondientes al torneo doméstico, y si bien Mastantuono fue suplente en todos, terminó ingresando en 7 de esos 8 partidos, es decir, terminó siendo un habitual como primer recambio en el pensamiento de Gallardo. Veremos qué es lo que opina ahora en el corto plazo, teniendo en cuenta que, como dije, se perdió la pretemporada por estar con la selección argentina sub-20. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en que vuelva al banco de suplentes rápidamente y pueda convertirse otra vez en un jugador que primero desde los relevos y después seguramente en algún momento también como titular pueda mostrar sus mejores condiciones. Obviamente que tiene muchísimo que mejorar y que aprender porque no deja de ser un chico con 17 años que cumplirá recién 18 en agosto de este 2025 y que obviamente tiene un potencial enorme, pero tiene una pegada que pocos poseen no solamente en River, sino en el fútbol argentino y sudamericano en general, y que también tiene una habilidad en el uno contra los jugadores rivales que hoy en el fútbol de River no existe prácticamente, porque salvo el Piti Martínez, que puede realizar algunas cuestiones en el mano a mano, después el resto de los futbolistas no tienen esa habilidad para encarar con tanta facilidad. Mastantuono sí la tiene y eso lo ha llevado a estar en la mira de los equipos más importantes de Europa. Durante el año pasado, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid fueron 2 equipos que preguntaron verdaderamente por él. Es cierto que ninguno de los dos llegó a ser una oferta completa, pero esto es porque la dirigencia de River siempre se mantuvo en que únicamente iba a ser transferido si alguien ponía el valor de su cláusula de rescisión. Estamos hablando de un número que hoy es de 45 millones de euros, que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Teniendo en cuenta esto, parecería
parecería no haber posibilidades de que la joya se vaya del más grande, por lo menos en el corto plazo. Y eso es bueno porque esperemos que River pueda disfrutarlo durante este 2025, que tiene que ser el año de explosión de Mastantuono. Primero, seguramente, como vengo diciendo, desde el banco de suplentes, ingresando en todos los segundos tiempos, y es importante hacer esta aclaración, que ingrese siempre, y después, en base a sus rendimientos, si se gana la titularidad, que esté en el 11 inicial. Y vamos ahora a hablar de otro futbolista que al público de River lo tiene encantado. Ian Subiabre es otro juvenil que lamentablemente se perdió la pretemporada por haber estado en el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina, pero que si lo comparamos específicamente con Mastantuono, debería tener por competitividad en el plantel más posibilidades de jugar en el primer equipo. Porque en el sector de Mastantuono, que se mueve más por el medio tirado a la derecha en el lado ofensivo, creo yo que hay más competencia. Mastantuono hoy tiene que pelear el lugar con Mesa, con el pibe Lencina, a quien voy a estar mencionando más adelante, con Manuel Lanzini, que si bien juega más tirado al medio, obviamente alguien tiene que salir para que ingrese Mastantuono, mismo con Matías Rojas, que si bien no fue nunca titular, es un futbolista que Gallardo va a tener en cuenta próximamente. Con todos ellos tiene que estar peleando Mastantuono para ser titular. En cambio, en el caso de Subiabre, por el lado izquierdo, el Piti Martínez, que recién fue titular en los últimos partidos, y paremos de contar, no hay nadie más en ese sector con el cual Subiabre tenga que pelear un lugar para ser parte del 11, siempre y cuando Gallardo lo piense tirado a la izquierda. La otra cuestión en relación a Subiabre es que lo piense como uno de los dos delanteros, porque se ha desempeñado el año pasado, sobre todo en su mejor nivel en el segundo semestre, en la reserva, jugando de segunda punta detrás de la referencia de área, ya sea de Agustín Ruberto o posteriormente sobre el final de Facundo Nasif, el atacante hoy cedido en Banfield. Por lo pronto, las habilidades de Subiabre son totalmente conocidas: explosión fantástica, un futbolista rápido, que es un jugador de equipo más allá de tener individualidades más que positivas, suele juntarse con los mediocampistas para crear situaciones de gol, y además es un jugador que tiene cierta cuota goleadora. Obviamente, más allá de ser atacante o extremo, no es que es un centro delantero con muchísimo gol, pero sí es un jugador que puede aportar de a poco algunos tantos, que es algo que hoy a River le está faltando. Todos hemos visto que en este arranque de torneo Apertura 2025, el mayor déficit del equipo de Gallardo recae en la generación de juego y también en la conversión de goles. Ha marcado muy pocos tantos en comparación al poderío ofensivo que tienen los jugadores de River. Y Subiabre puede llegar a solucionar algunas cuestiones en el corto plazo. Y como dije recién, en comparación a Mastantuono, por la competencia que hay de los otros futbolistas en el actual plantel, debería tener más posibilidades de jugar. Aún así, al igual que el anteriormente mencionado, creo yo que comenzará en el banco de suplentes, pero después podría ganarse su lugar en el 11 sin ningún tipo de problema. El Villarreal de España preguntó muy seriamente por él en este último mercado. Si bien es verdad que no hizo ofertas porque estas cuestiones de consultas hacia sus representantes fueron una vez terminó el mercado de pases en Europa, dejaron una puerta más que abierta para mitad de año. Desde la dirigencia de River le hicieron saber a su agente deportivo lo mismo que al representante de Mastantuono. Únicamente en este momento se va por el valor de su cláusula de rescisión. Estamos hablando de unos números que rondan los 30 millones de euros, que aumentan a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Lo de Subiabre en el Sudamericano Sub-20 fue verdaderamente muy pero muy bueno, un jugador que en ofensiva siempre le dio soluciones a Diego Placente y que en general siempre ha estado en comunicación con Marcelo Gallardo, que lo ha felicitado por cada muy buena actuación que ha tenido en el torneo juvenil. Ahora ya nuevamente en River y formando ya parte del plantel de primera, es decir, no va a bajar a reserva como lo hizo durante el 2024, le queda demostrar en los minutos que le pueda dar el muñeco durante los partidos oficiales de este año calendario. Y toca hablar ahora del juvenil que más participación ha tenido hasta ahora en este 2025. Estamos hablando de Santiago Lencina, que de un día para el otro apareció en el equipo titular de River, en aquel duelo frente a Lanús, en la previa. Había formado parte de la lista de concentrados, tal como había sucedido en el duelo de la quinta jornada ante Godoy Cruz, pero en ese encuentro en Mendoza no había ni siquiera ingresado un minuto desde el banco de suplentes, y viendo lo mal que había jugado el equipo, obviamente nadie tenía tantas esperanzas de que fuera titular en el duelo contra el
el Granate. Sin embargo, Gallardo sorprendió y lo puso de titular, bien tirado a la derecha, formando un tándem más que interesante con Gonzalo Montiel. Es un jugador que ya ha quedado totalmente afianzado en el plantel de primera, es decir, más allá de que el torneo de reserva ya comenzó, y a pesar de que en alguna oportunidad un tanto aislada puede bajar a la tercera división como para sumar minutos, en este momento Gallardo lo quiere sí o sí como parte del plantel de máxima categoría para que vaya aclimatándose, y ya por el hecho de haber estado desde el arranque en un cotejo, obviamente nos deja sensaciones de que en este 2025 va a ser muy importante. Está claro que lo que le juega en contra es la competencia interna que hay en su sector. Como dije antes, en el caso de Mastantuono, hay muchos jugadores que como volantes ofensivos pueden moverse por ese lugar de la cancha, pero si ya fue titular una vez y de hecho dejó buenas sensaciones en ese partido, no hay que dudar de que el pibe la va a pelear absolutamente con cada uno de los jugadores que le puedan presentar una competencia igual. Después dependerá de Gallardo saber en qué momento utiliza a un futbolista y en qué momento utiliza al otro. Encina es un volante que no solamente puede jugar tirado a la derecha como lo ha hecho en primera, sino que también puede jugar como volante interno, pero en ese caso el muñeco tendría que apostar más que nada a un 4-3-3, y creo que eso es algo que por lo menos hoy no está en la mente del entrenador, teniendo en cuenta que River no tiene los extremos preparados para jugar de esa manera, sino que el Millonario se ha movido de otra forma, por lo menos en este arranque del 2025. Encina es un jugador con un muy buen control de pelota, es un futbolista que sabe muy bien ocupar los espacios cuando el equipo rival tiene el balón, es muy productivo en la mitad de la cancha, que termina siendo el punto más flojo de River, por lo menos en este arranque de año, porque no hay una concepción de juego total en el centro del terreno, y además porque River todavía no tiene esa mitad de la cancha afianzada que pretende tener Gallardo de cara a lo que van a ser los partidos más importantes de este 2025. Es cierto que es muy pronto, recién van jugados 7 encuentros oficiales, pero la próxima semana se vienen duelos verdaderamente de categoría, porque Estudiantes y Talleres son dos rivales de nivel, y River obviamente está a las puertas de disputar una nueva final como es la Supercopa Internacional, y Santiago Lencina quiere formar parte de ese partido. Obviamente deberá dar lo mejor en lo que resta de este semestre. No hizo la pretemporada con el seleccionado mayor, más allá de no haber formado parte tampoco del Sudamericano Sub-20 con la selección argentina, pero ya Gallardo lo viene siguiendo desde hace tiempo. El año pasado, mientras el futbolista en cuestión estaba en la reserva, el muñeco le iba a ver en cada uno de los partidos que River jugaba en el River Camp, y obviamente ha tenido muy buenas referencias de él, sabiendo que el jugador ya había debutado el año pasado de la mano de Marcelo Escudero en primera edición, en ese encuentro en el cual no estuvo ni Martín de Michelis, que había sido echado una semana antes, ni tampoco estaba Marcelo Gallardo, que asumió como DT oficialmente una semana después. Un futbolista con unas condiciones bárbaras que se espera que durante este 2025 aporte toda su cuota de jerarquía en la mitad de la cancha, un lugar en el cual Gallardo hoy está trabajando para que River mejore sustancialmente, teniendo en cuenta que no han sido buenos los rendimientos de los jugadores en ese sector durante las primeras jornadas de este 2025. Y el último jugador del que voy a hablar, obviamente durante este primer semestre del año no lo vamos a ver dentro del terreno de juego porque es una pena lo que le pasó a Agustín Ruberto. En el partido correspondiente a la segunda jornada del hexagonal final del torneo sudamericano sub-20, el atacante, que estaba teniendo muy buen torneo con la selección argentina, se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas y estará entre 6 y 8 meses afuera de las canchas. Obviamente que es muy apresurado hablar de lo que puede llegar a ser la actuación del atacante en este 2025, porque estamos hablando de que volverá recién al terreno de juego por allá en los meses de agosto y septiembre, y si es que todo va bien. No porque haya que ser pesimista, sino porque en un chico tan joven lo mejor es que se recupere al 100% de esta clase de lesiones. No es bueno apurarlo, porque ya hemos visto en otra clase de juveniles que se han apurado la recuperación y rehabilitación en esta clase de dolencias y después terminan siendo reiteradas las lesiones de esta clase, y sabiendo todo esto, lo mejor es que Ruberto se reponga al 100%. Aún así, había sido un jugador que sobre el final del año pasado, a cuenta gotas es cierto, pero había ingresado un par de veces desde el banco de suplentes. De hecho, en el último partido que el más grande jugó en el Estadio Monumental en el 2024, en aquella goleada 4-0 sobre Rosario Central, lo puso por encima de Adam Vareiro, teniendo en cuenta que el paraguayo se quedó sentado entre los relevos. Y ya en este 2025, sin el guaraní formando parte del plantel de River y no habiendo incorporado el más grande a un centro atacante en este mercado, porque los dos delanteros que trajo River fueron Sebastián Driussi y Gonzalo Tapia, que son dos atacantes que normalmente juegan como segunda punta, o inclusive Driussi lo está haciendo hasta en algunos momentos hasta de enganche. River
tenía pensado, o Gallardo mejor dicho, tenía en su mente que Ruberto fuera el suplente definitivo de Borja, es decir, que el colombiano cuando sea titular tenga como alternativa al chico de tan solo 19 años. Obviamente que se ha evaluado la posibilidad de incorporar un delantero en el momento en el cual Ruberto se rompió los ligamentos, pero por lo menos hasta ahora River no ha terminado de incorporar a nadie. Obviamente que puede haber alguna sorpresa teniendo en cuenta que el Millonario tiene tiempo de incorporar futbolistas hasta el próximo 12 de marzo, que es el tiempo límite que le ha dado la AFA teniendo en cuenta las ventas tardías de jugadores, y también se le dio un cupo más justamente por la lesión de Ruberto con el seleccionado juvenil. Es un futbolista que cuando esté bien y que cuando pueda aportar todas sus capacidades seguramente le dé muchas alegrías al equipo de Núñez, más allá de que haya que esperar más de la cuenta teniendo en cuenta que las lesiones son cosas que le suelen suceder a los futbolistas. Obviamente que nadie tenía pensado que vistiendo la camiseta de un seleccionado juvenil Ruberto se vaya a romper los ligamentos, pero aún así Gallardo lo tiene bien en cuenta, ya lo ha mencionado en alguna de sus conferencias dándole fuerzas para que se recupere lo más rápido posible y sabiendo que cuando esté listo va a ser un jugador muy importante y que va a ser tenido en cuenta en definitiva por el entrenador. Sé que ponerlo en esta lista de los juveniles a los cuales Gallardo quiere explotar en este 2025 obviamente es algo muy anticipado, porque si tenemos que esperar hasta el segundo semestre para ver de qué manera va a poder desarrollar sus actividades, obviamente es algo muy pero muy apresurado, y sabiendo que a mitad de año sí River puede llegar a traer un delantero, pero aún así Ruberto siempre estará en la cabeza de Gallardo como para ser utilizado durante este año calendario. Veremos si en definitiva puede hacerlo de buena manera en estos últimos meses del 2025, sabiendo que es un delantero con todas las condiciones para romperla en River. Tiene gol, tienen buenos movimientos, sabe salir del área para juntarse con los futbolistas que vienen desde la mitad de la cancha, y teniendo en cuenta que es un jugador muy pero muy joven, seguramente River podrá disfrutarlo por un par de temporadas. Y si bien es verdad que estos son los juveniles más reconocidos en el mundo de River, no hay que descartar que pueda haber otro futbolista que hoy esté en las categorías menores, que en definitiva pueda tener su lugar en el plantel de primera con el correr del 2025. Recordemos que además, por ejemplo, de Lencina, a quien ya hizo debutar como titular, Gallardo ha convocado a otros dos pibes para las primeras 6 jornadas, más allá de que ninguno de los dos ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. El volante central Agustín de la Cuesta y el mediocampista ofensivo brasileño Giorgio Constantini también han estado citados para formar parte de la delegación en algunos partidos de este torneo de apertura, por lo que no hay que dejar de lado que con el campeonato de reserva empezado pueda haber chicos que de a poco se vayan sumando a la plantilla. Pero obviamente, así como era muy malo que Gallardo quizás no le diera el lugar a ningún juvenil, tampoco es positivo que se le dé el lugar a 9 o a 10. Primero hay que tratar de afianzar a aquellos que sabemos que están muy por encima del resto. Así que Mastantuono, Subiabri y Lencina en primera instancia, y Ruberto cuando se recupere, deberían ser los objetivos del muñeco para asegurar el futuro cercano de River en relación a las divisiones juveniles. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.